Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña el profesor Emmanuel Borgucci. Con él estaremos conversando sobre la vida y obra de Milton Friedman, eminente economista. Y para ello también saludamos a la Friedman Foundation for Educational Choice, una institución que siempre está muy pendiente de lo que nosotros hacemos cuando tratamos sobre Milton Friedman. Saludos, Emmanuel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. ¿Quién fue Milton Friedman? ¿Qué nos trae acá? ¿Por qué es importante? Bueno, Milton Friedman fue un gran economista, tanto para la academia como para el público en general. O sea, fue un gran comunicador de ideas económicas. Que no es fácil, ¿no? A veces. Es complicado. Que no es fácil. Tenía una facilidad, una habilidad y un poder de convencimiento que hoy en día, digamos, debería estudiarse, porque él tenía muchas convicciones. Era una persona muy inteligente, muy estudiosa. De hecho, más que historiador, también era economista, era historiador también. Y él le preocupaba muchas cosas de la sociedad que le rodeaba, sobre todo en la década 70, 80, 90. Esos fueron los años en los que él más escribió cosas, pues. Bueno, él escribió muchas cosas en los años 50 y 60. Lo que pasa es que en la década de los 70, por lo menos aquí en Venezuela, hubo una polémica entre keynesianismo y monetarismo. Eso era muy, muy común aquí hablar de esas dos posturas. Yo todavía me pregunto, no sé, ¿por qué? Porque las ideas estas de Friedman ya eran de los años 50, inclusive de los 60, y a Venezuela como que llegó muy tarde esa polémica. Lo cierto es que fue bastante, digamos, en aquella época, me acuerdo yo era estudiante, casi todo giraba en torno a esa polémica entre los keynesianos y los, entre comillas, monetaristas. ¿Y él respaldaba a los monetaristas, Friedman? Sí, de hecho, digo yo, no es que él se denominaba monetarista, sino que él proponía una solución diferente a la keynesiana. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre cuál es esa solución, pero quiero tocar un poquito más de los aspectos de su vida. ¿Tuvo algunos profesores así famosos? ¿Él se inscribe en una escuela de pensamiento? Se graduó, él hizo sus primeros estudios en la Universidad Rogers, en New Jersey. Después hizo su maestría en Chicago, la famosa Universidad de Chicago, y el doctorado lo hizo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. O sea, la gente por lo general relaciona a Friedman con Chicago, pero básicamente es porque él hizo la maestría y dio clases allá como por 30 años, del 46 al 76. Y antes de Friedman había grandes maestros de la Escuela Clásica de Economía, como Mises, ¿no? Y Hayek. ¿Él los llegó a conocer? ¿Fue alumno de ellos? ¿O? No es que fue alumno de ellos, fue más bien discípulo de Kuznets, que fue inclusive, creo que fue su tutor de tesis, ¿no? Lo que pasa es que entre el monetarismo y la escuela austríaca no había mucha comunicación porque los austríacos tienen otra visión de la economía. Los austríacos, por ejemplo... No, o sea, a Friedman no se le puede colocar en el mismo paquete de Hayek y Mises. Yo creo que no. Es más, inclusive han polemizado. Porque Friedman sigue todavía mucho la idea de la teoría cuantitativa del dinero, mientras que los austríacos son más amigos, no tan amigos de la teoría cuantitativa del dinero. Ellos tienen otro enfoque en relación al crecimiento económico y al dinero diferente. Bueno, pero presumo yo, tú me corregirás, que por lo menos Friedman sí estaba más cerca de estos dos grandes que supongamos de Marx o de Keynes, ¿no? Bueno, eran rivales. O sea, digamos, Friedman no compartía para nada las ideas del marxismo. No creía en eso. De hecho, él lo dice en un libro llamado Capitalismo y Libertad.
y en muchos folletos y artículos de prensa él toma una posición clarísima al respecto y una posición bastante fuerte que le ha granjeado muchos enemigos, digamos, en el mundo académico, pero más que todo en el mundo periodístico, ¿no? Se conocen muchas polémicas, críticas que vienen, digamos, de una periodista llamada Noemí Klein, sí, claro, que escribió un libro sobre digamos, la estructura. La doctrina Shock se llama el libro. La doctrina del shock, la doctrina del exacto. shock, sí. ¿Verdad? A mí me parece muy injusto. Yo he leído ese libro de Klein y me parece muy injusto porque le atribuye a Friedman cosas que yo creo que él no dijo. Friedman lo que decía era, bueno, que si había una crisis, como yo lo entiendo, ¿no? Tú me corregirás. Si había una crisis, pues ese era un buen momento para reestructurar las cosas. Pero no es que Friedman estaba deliberadamente apoyando someter a traumas a una sociedad, bueno, ¿no? Y así es como lo interpreta Klein, sí, erróneamente, creo yo. Él lo dijo una vez porque él fue invitado a Chile. Le invitó a una escuela de negocios en Valparaíso, le invitó a la Universidad Católica, la Nacional, pero también le invitó al gobierno de la República Popular China. Y él mismo dice, mira, yo lo que dije en Chile fue lo mismito que dije en China. Y yo no sé por qué los chinos no me criticaron y los chilenos sí. O sea, él siempre propuso la idea de que el ajuste monetario no es un ajuste agradable, él lo reconocía, refiriéndose al caso de Israel. Donde decía, pobre Israel, que Israel tiene que hacer un ajuste muy severo en mitad de un régimen democrático, en mitad de las circunstancias que ellos tenían, pero yo creo que para ellos le toca eso, o sea, hacer un ajuste monetario severo, ¿verdad? Que fue también un poco lo que le recomendó a los chilenos. Sí, pero a mí lo que me molesta de Naomi Klein es que lo pinta como un gran monstruo, como que él se está frotando las manos con genocidios e incluso que como si fuera una recomendación de Friedman que los estados apoyaran campañas militares, cuando Friedman nunca propuso nada de eso. Sí, el problema de ella es que lo que menos hace es un análisis económico del pensamiento de Friedman, sino que va mucho a las circunstancias de orden político, social, en determinados países del mundo. No, y que yo creo que comete lo que se llama una falacia de asociación. Como hubo dictadores que les gustaron las ideas de Friedman, como Pinochet, entonces ya se asumen que Friedman es culpable de que hay un dictador como Pinochet. Pero no, eso es un gran error. Es como si yo acusara a Marx por los crímenes de Stalin. Yo creo que es injusto. Sí. Del mismo modo, yo no creo que podemos acusar a Friedman. De hecho, los primeros años del gobierno de Pinochet fueron unos años catastróficos. Una de las cosas que hizo fue cambiar la unidad monetaria, la pasó del escudo al peso. Y Chile no tenía rumbo económico. Fue después, digamos, de estos estudiantes, porque a Pinochet no le quedó otra sino nombrar como asesores económicos ministros a jóvenes. Bueno, coincidencialmente eran de la Universidad de Chicago y fueron formados en parte por Friedman. A partir de ahí empezó a cambiar las cosas en Chile, o sea, hubo un cambio de rumbo drástico en la política económica, pero yo creo que Pinochet, él quería resolver la papeleta, pero yo creo que no estaba muy claro cuál era la circunstancia, porque no era su tema. Sí, un militar. ¿Verdad? O sea, yo no creo que los militares están muy al tanto de esto. Hasta el día de hoy eso más o menos se ha mantenido en Chile. O sea, han pasado, digamos, un poco de aplicar medidas fuertes a ser más pragmáticos, o sea, no volver a cometer los errores antes de que hubiese llegado Pinochet, porque se cometieron muchos errores en la época de Allende y quizás antes. Claro, y yo creo que yo felicito al pueblo chileno por la democratización y a mí la dictadura de Pinochet me parece terrible, pero yo creo que es un testamento a las ideas de Friedman, que aún después de la democratización, sí, ciertamente no hubo más represión, no hubo más tortura, no hubo más de esas cosas, pero el programa económico de Pinochet, por lo menos en los primeros años de democracia, se mantuvo y ahí está la clave del éxito. Es decir, que las ideas de Friedman han resistido. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso quisiera que me hicieras ya propiamente una introducción, Emmanuel, sobre, bueno, qué es lo que nos dice Friedman sobre qué es la economía y cómo debe funcionar. @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Emmanuel Borgucci y escuchemos de Robbie Williams un tema que se llama She's the One. Ella es la que es. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Emmanuel Borgucci a propósito de la vida y obra de Milton Friedman y aprovecho para enviar un saludo a la gente de la Friedman Foundation for Educational Choice, la Fundación Friedman para la opción de educación.
que siempre pues están muy pendientes de lo que nosotros aquí hacemos aquí respecto a esta figura. Emanuel, yo sé que es difícil resumir toda una vida académica de Friedman en un pequeño segmento, pero básicamente ¿de qué tratan las ideas de Milton Friedman? ¿Cuál es su gran innovación? Bueno, básicamente dos cosas. Una, él introdujo el concepto de ingreso permanente. En economía por lo general se habla de ingreso actual, de ingreso real, ¿verdad? Él introdujo en un artículo, en un trabajo, la idea del ingreso permanente. O sea, las personas gastan, consumen, ahorran, no en función al nivel de ingreso que tengan ahorita, sino el ingreso que nosotros llamamos de largo plazo, que es lo que él lo llamaba permanente. Entonces, de acuerdo a cómo yo espero que sean mis ingresos en el futuro, mi comportamiento ahora será de más consumo o de más ahorro. Todo va a depender si yo considero que la realidad económica va a sufrir un cambio transitorio o un cambio permanente. Esos son, digamos, términos que él utilizaba mucho, ¿verdad? Porque él decía, bueno, si yo considero que determinado ajuste económico es de corto plazo, la respuesta como consumidor sería yo sigo gastando, castigo los ahorros y espero que la situación se acomode en el corto plazo y sigo consumiendo y sigue aumentando mis ingresos. Pero si el ajuste es de largo plazo, o sea, permanente, entonces ya hay que hacer es un ajuste en el consumo. O sea, la gente va a tener que cambiar su expectativa del consumo, consumir menos, ahorrar más y esperar mejores tiempos. ¿Ya? Entonces, según esa mecánica, el problema de las políticas públicas es que a veces consideran algo transitorio cuando realmente es permanente el ajuste. O sea que si hay, por ejemplo, en el caso venezolano, un bajón en el barril del petróleo, Friedman debería decir, deberíamos considerar que a lo mejor esto no va a volver a subir así de la noche a la mañana, sino que deberíamos ajustarnos a ese bajón. Exactamente. Ese error, para mi opinión, se ha cometido en Venezuela varias veces. Se ha confundido, digamos, el tipo de ajuste que se debe adoptar y cuando se debe ahorrar, se gastó. Entonces, cuando realmente se llega al fondo de la crisis, entonces no hay recursos, no hay medios, entonces hay que tomar medidas desesperadas, que es lo que se ha tomado, controles de cambio, de precios, etcétera, más gasto público, y eso lo que ha hecho es ahondar la crisis en vez de mejorarla, en vez de cambiar una situación hacia crecimiento económico con estabilidad de precios. Él, cuando incluía el término ingreso permanente, decía, mira, tiene que ser un ingreso en términos reales, o sea, para evitar eso que se conoce como ilusión monetaria. O sea, a veces las personas creen que ganando mucho dinero en efectivo tienen mayor riqueza, pero si eso se ajusta a los precios, resulta ser que inclusive puede ser ingresos negativos. Y a lo mejor usted está tomando decisiones de más gastos cuando realmente los ingresos son negativos, o sea, en términos reales. ¿Y eso se da por qué? Porque uno gana por debajo de la inflación. No, porque a veces las personas fallan y las empresas a veces fallan y el gobierno falla en las expectativas de inflación. Creen que la inflación va a ser más baja de lo que realmente es, ¿verdad? O la tasa de inflación va a ser más acelerada cuando realmente han creído que es más lenta. Entonces ahí hay una falla expectativa que eso necesariamente va a generar un ajuste en el mediano plazo que según Friedman era a través de la cantidad de dinero. O sea, Friedman definía inflación de una forma muy sencilla, que era, bueno, todo aumento general y continuo de la cantidad de dinero tiene que llevar a un aumento o una aceleración de la inflación. Entonces, casi todas las medidas que él proponía desembocaban, digamos, en un ajuste de la cantidad de dinero, porque esa cantidad de dinero por lo general estaba ajustado a políticas de gasto, o sea, políticas keynesianas, que era lo que se abordaba en aquella época. Entonces, si el gobierno sigue gastando más de lo que debería gastar, entonces está generando más numerarios que no tienen contrapartida en los niveles de producción. No hay que olvidar que en la época que Friedman dijo eso, en los años 70, había ese proceso llamado estanflación. O sea, había inflación, pero la economía no crecía. O sea, no había más producción. En parte debido a que Japón, en aquella época, era la gran potencia económica emergente y estaba creándole problemas serios al mundo occidental. Hoy en día el impacto de China, digo yo, que no es tan fuerte como el de Japón en aquella época, porque en aquella época todos los países avanzados cayeron de sorpresa, o sea, fue violenta y el ajuste tuvo que ser drástico, pero la respuesta que se le dio fue dar más gasto público con más Medicare, más Medicaid,
con más subsidios, con más ayuda al desempleo. Entonces lo que se hizo fue agravar el problema, ¿verdad? Eso duró hasta, digamos, el gobierno de Carter, ¿verdad? Entra Reagan en aquella época, como de hecho uno de los asesores de Reagan fue Freeman, y cambió, digamos, todo el cuadro de la política económica americana de aquella época. O sea, cambió mucho los principios donde el gobierno gastaba mucho, ¿verdad? Y se hizo muchos recortes. Al principio hubo mucho paro, mucho desempleo, mucha gente sin conseguir empleo por primera vez o tercera vez, pero progresivamente la economía empezó otra vez a retomar su ritmo de crecimiento. Poco a poco se volvió a estabilizar, digamos, el crecimiento, y de hecho Reagan fue reelecto, cosa que no pasó con Carter, ¿no? De hecho eso prosiguió con Bush, ¿verdad? Con el presidente Bush. Bueno, lo que pasa es que yo creo que analizando la historia de Estados Unidos, yo no creo que uno pudiera atribuir a Carter el no haber sido reelecto por el asunto económico. Era más bien por la cuestión de la embajada en Irán que estaba tomada, que eso fue realmente lo que hizo caer a Carter. No creo que la gente dejó de votar por Carter porque la economía estaba mal. Bueno, sí estaba... No, yo no digo que no estuviera mal, pero yo no creo que fue el gran tema electoral. El gran tema electoral en aquella campaña era la cuestión de los rehenes. Los rehenes, sí. Pero sí, la gente estaba sintiendo el paro fuertemente, estaba sintiendo el impacto de los precios petroleros. O sea, era un montón de cosas que confluyeron, cuya respuesta inmediata en aquel momento fue el gobierno debe participar más en la economía, utilizar los famosos estabilizadores macroeconómicos, pero se empezaron a dar cuenta que no estaban resultando. Otra de las cosas que no estaba funcionando bien, como decía la teoría económica, era la famosa curva de Phillips, que ese sería ya el segundo aporte de Freeman, porque la curva de Phillips presentaba una relación negativa. ¿Qué es la curva de Phillips? Es una relación empírica entre tasa de inflación y empleo. O sea, cuando una economía tiene alta inflación es porque el desempleo, digamos, es bajo, ¿verdad? Y viceversa. William Phillips, que fue el que la ideó, o sea, fue un economista neozelandés, él hizo el estudio para la Gran Bretaña. Samuelson en los Estados Unidos hizo algo parecido y sí funcionaba la relación, pero básicamente hasta principios de la década de los 70, cuando los datos empezaron a dar resultados aleatorios, o sea, no se cumplía la famosa relación negativa, que fue cuando Phelps y Freeman intervienen y hacen unas consideraciones, digamos, monetarias y de política pública a la curva de Phillips. Y vamos a dejar para el segmento que viene, pero la pregunta es, ¿y básicamente qué descubrieron? ¿Que a mayor inflación no necesariamente baja el desempleo? Más o menos. Más o menos. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso nos lo aclaras. @GAndrade80 en mi Twitter. Hoy converso con Emanuel Borgucci a propósito de la vida y obra de Milton Friedman. Escuchemos de Franco De Vita un tema que se llama Cántame. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Emanuel Borgucci a propósito de la vida y obra de Milton Friedman. Y desde aquí enviamos un saludo a la Friedman Foundation for Educational Choice, la Fundación Friedman para la opción educativa. Ellos pues están muy pendientes aquí de este programa hoy. Habíamos dejado para este segmento, Emanuel, que nos explicaras la crítica de Milton Friedman a la curva de Phillips. La curva de Phillips. De Phillips. Básicamente esta curva, esta teoría lo que postula es que a mayor inflación, menor desempleo. Friedman dicen que no necesariamente es así. No, porque los contratos, las economías modernas, por lo general se basan en contratos colectivos, en contratos de todo tipo, y los contratos siempre generan rezago. Y como los contratos se liquidan al futuro, entonces hay que tomar en cuenta expectativas de precios, de liquidez, de una serie de variables que son de importancia para las empresas o las organizaciones, entre una de ellas la inflación. Entonces, como las expectativas de la inflación son al alza, entonces resulta ser que la curva de Phillips se puede expansionar producto de expansión de la demanda agregada vía gasto público, pero resulta ser que ya los agentes económicos ya descontaron el efecto de la inflación y el resultado es no invertir. No baja el desempleo, sino que lo que sube son los precios. Claro. Ese es el descubrimiento. O sea, que en el largo plazo la curva de Phillips termina siendo vertical en vez de pendiente negativa.
Ese fue, digamos, el punto crucial, digamos. O sea, que la inflación sube, pero el desempleo se no mantiene estable, inclusive puede crecer. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es debido a los procesos de cómo se generan las expectativas en la economía. Claro, eso dio la base para que posteriormente otras escuelas dentro del mundo, digamos, de la corriente principal de la economía, generaran otras propuestas. Por ejemplo, las expectativas racionales dicen que inclusive en el corto plazo la curva de Phillips es vertical. Vertical significa de que la economía está en plena capacidad productiva por largo tiempo y que cualquier estímulo a la demanda se va a drenar totalmente a los precios, se va a generar inflación. ¿Verdad? Entonces, ese detalle, ¿verdad?, sentó las bases para decir, bueno, una política económica activista tipo keynesiana iba a tener resultados estériles. Fue la conclusión que se llegó, digamos. Mucha inflación y mucho desempleo. Es más inflación. Entonces, la única manera es cortar, ¿verdad? Entonces, la receta corta vía monetaria, ¿verdad? Que obviamente tiene que significar un corte en vía fiscal, ¿verdad? Porque por lo general el mayor gasto público, ¿verdad?, se financia monetariamente. O sea, hay que generar dinero, los bancos tienen que generar más dinero, más préstamos, etcétera. El gobierno pide más dinero prestado, ¿verdad?, con emisión de bonos, incrementa el endeudamiento público, pero el resultado va a ser más inflación, ¿verdad?, según esa postura. ¿Y cómo dice Friedman entonces que se debe combatir la inflación? ¿Cómo evitarla? Bueno, si se puede decir como receta, ¿verdad?, utilizando la terminología, digamos, culinaria, lo que hay es que tener una disciplina monetaria y fiscal fuerte. Eso lo dice Friedman. Sí, o sea, él se refirió concretamente al caso de Israel, repito, ¿verdad?, un poco el caso chileno, porque el Chile de aquella época tenía altas tasas de inflación. Entonces él decía, lamentablemente, porque él nunca lo promocionó. No es como lo pone Naomi Klein, que se está frotando las manos. Nunca firmó un papel donde decía, yo estoy de acuerdo con que hagan eso. Los países que han llegado a esos extremos, no les queda otra. Tienen que hacer el ajuste muy cuidadosamente, muy precavidamente, con mucha prudencia, pero tienen que hacerlo. De tal manera porque una economía con mucha inflación distorsiona la asignación de recursos de la economía. O sea, el común de la gente cree que los precios son simplemente un numerito que tiene una etiqueta que tiene los productos, sí, y resulta ser que esa es una de las funciones de los precios. Según el pensamiento de Friedman, los precios son también un mecanismo de asignación. O sea, si una empresa no gana en términos reales, no va a invertir en ese negocio, sino que los desvía hacia otro uso o lo puede sacar del país. Claro. ¿Verdad? Porque ese es su dinero y tiene el derecho de hacer con él lo que mejor le convenga en términos de mantener su patrimonio. Entonces, para evitar eso hay que hacer un ajuste drástico si el gasto público está desordenadamente organizado, ¿verdad? O sea, y parece una paradoja, ¿no? O sea, el gasto público desorganizado, desordenado. Una de las cosas que hay que hacer es organizarlo, ordenarlo. O sea, que no hayan tantos desvíos de dinero a fines que eran de uno y se dirigen a otros fines, ¿verdad? Ese desorden fiscal, la mejor manera de combatirlo es con disciplina fiscal y obviamente disciplina monetaria. Las dos tienen que ir de la mano, ¿verdad? Las dos tienen que ir de la mano de tal manera de que la economía refleje cuál es el verdadero estado de los precios. A efectos concretos, ¿cómo se manifiesta esta disciplina monetaria, los recortes? ¿A qué hay que quitarle, diría Friedman? Financiamiento público, la salud, la educación, las Fuerzas Armadas. Porque tú estas cosas y los libros de Friedman que yo leo, yo lo veo a un nivel muy abstracto, pero yo quisiera que... Todo depende de la economía, porque cada economía tiene su estructura de gasto público. De hecho, una de las formas de presupuestar es que primero se calculan los gastos y después se busca el dinero. Esa es la forma típica de... En los casos que analizó Friedman, casos concretos, o sea, el de Israel, el de China, el de Chile, ¿qué proponía él en esos países? El caso de Israel proponía una salida bastante drástica. En concreto, el caso de Israel fue bastante estudiado por él. Hubieron otros, Estonia, Polonia, etcétera. A todos les recomendó que hay que hacer un ajuste. Primero hay que ver los puntos donde hay que hacer el ajuste, porque no se puede hacer indiscriminadamente. O sea, hay que ver en cada rubro de gasto, en cada ministerio, cuáles son los gastos que están superfluos y si no se justifican, eso hay que cortarlo.
y solamente dejar estrictamente lo necesario. Estrictamente lo necesario son muy pocas cosas. Salud pública, por ejemplo. ¿Cómo veía Friedman la salud pública? ¿Estaba dispuesto a aceptarla? Es una salud pública. Él critica mucho el sistema de salud pública estadounidense, el basado, por ejemplo, el que creó Lyndon B. Johnson, el Medicare, el Medicaid. Decían que ese era un saco roto de dinero que hay en Estados Unidos, que eso puede crear conflictos en el futuro muy grande del presupuesto. Bueno, ya lo estamos viendo. Y eso hay que regularizar y privatizarlo en muchas circunstancias. O sea, él propuso la privatización en muchos la privatización casos, de la salud. En ciertos elementos, ¿Cómo proponía Friedman atender a un desvalido? Si alguien que se enferma y no tiene seguro médico. Friedman tenía así corazón de piedra y decir, bueno, si no tiene plata nadie lo puede atender. Los sistemas de salud bien organizados atienden a todo tipo de personas. La cuestión es que el mecanismo del seguro de salud, ahí es donde está el problema. O sea, esa disputa lo veo inclusive con el presidente Bush, con el último Bush que gobernó Estados Unidos, de cómo hacer que los médicos receten cosas que realmente se necesiten y que dentro de los sistemas de salud no se coloque todo tipo de medicina, sino las medicinas que en verdad sean más necesarias para la población. Solamente en eso se van miles y miles de millones de dólares, en recetas, en medicinas que no se necesitan. O sea, eso se tiene que revisar permanentemente porque los gastos de salud crecen violentamente. No hay que olvidar que las poblaciones cuando envejecen, ¿verdad? Cuando las poblaciones envejecen, el gasto de salud tiende a crecer casi naturalmente. Entonces tiene que generarse un sistema de cómo recolectar el dinero, ¿verdad? Cómo financiar el sistema, que es donde está el problema. Entonces, cómo financiar el sistema es lo que ha creado todos los quebraderos de cabeza, lo que yo llamo casi la Tercera Guerra Mundial, de cómo mantener sistemas de salud que sean viables. Eso es lo que Friedman discutía básicamente, no una gastadera colosal de dinero y ver pocos resultados, que es lo que él criticaba. Vamos a escuchar un tema de música al regreso. Quisiera conversar sobre las ideas de Friedman en torno a la educación, porque a mí me han parecido bastante interesantes, y sobre otros asuntos que no son estrictamente económicos, pero que, según entiendo, Friedman pues también los abordó. @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Immanuel Borgucci. Escuchemos de Laura Pausini y James Blunt un tema que se llama Primavera Anticipada. Seguimos en ahora, @Andrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Immanuel Borgucci, profesor de economía, y el tema que nos ocupa hoy es la vida y obra de Milton Friedman. Y aprovechamos esta ocasión para saludar a la gente de la Friedman Foundation for Educational Choice, la Fundación Milton Friedman para la opción educativa. Y precisamente, a propósito de esa organización, Manuel, quería consultarte sobre algunas de las ideas de Friedman en torno a la educación. Él tenía una serie de programas famosos que se llamaban La Libertad de Elegir, que yo los he visto y son muy comunicativos. Tú dices al principio de este programa que Friedman tenía una gran facilidad para comunicar ideas y ciertamente en esas discusiones que él tenía en esos programas es genial. A mí me llamó mucho la atención una ocasión cuando él menciona la posibilidad de reformas educativas, diciendo que una vía para privatizar la educación es darle al estudiante un cupón de forma tal que él pueda utilizar ese cupón. O sea, el Estado le da al estudiante el cupón, pero en tanto el estudiante tiene el cupón, él es el que va a decidir a cuál colegio va. Y claro, si el colegio no cumple su función acordemente, pues tiene la presión de que a lo mejor el estudiante retire ese cupón y se va a otro colegio. Entonces, claro, eso lo hace más competitiva la educación y digamos que hay más presión para que los colegios rindan bien. Mientras que en el colegio público, como ahí no tiene dolientes, porque independientemente del rendimiento que tenga el colegio, el estudiante va a seguir yendo, pues ahí ya no hay tanta presión para operar bien. ¿Tú cómo evalúas esa propuesta de Friedman? O sea, ¿sería viable o no sería viable? Bueno, las afirmaciones de él sobre la educación parten de la idea de que el gobierno de Estados Unidos ha invertido cantidades inmensas de dinero en la educación y la cantidad de estudiantes graduados y estudiantes que se gradúan de ingeniería, ciencias naturales, etcétera, es pobre. De ahí arranca, digamos, caso muy parecido al nuestro, sí, en Venezuela. En muchos países. O sea, porque mucha gente le critica a Chávez
y a los chavistas, los gobiernos de Chávez y Maduro, el no estar muy preocupados con la educación, pero yo creo que no. Yo creo que Chávez hizo un tremendo gasto educativo. Eso yo sí estoy dispuesto a reconocérselo. El problema es que no ha dado los resultados que uno espera con tanto billete que se le ha metido, ¿no? Esa es la crítica de Friedman. Entonces él decía, bueno, lo mejor es educación privada y que las familias tengan el derecho de escoger el colegio. Si un padre considera que un colegio A es mucho mejor que el B, sea público o privado, pues que tenga la oportunidad de ir al colegio donde el hijo aprenda mejor. Eso es a lo que se refería. Ahora, él estaba contesta que la educación privada era más ventajosa que la educación pública. Él tenía sus razones, digamos, locales en Estados Unidos de por qué eso era así. Porque le llamaba la atención de que el gasto en educación era enorme y los resultados, digamos, no eran satisfactorios según su opinión. Bueno, a mí me parece muy sensato lo que él dice, porque, por ejemplo, aquí en Venezuela yo veo que uno de los grandes problemas con nuestro sistema educativo es que un maestro deficiente no hay manera de sacarlo. En cambio, con este sistema que propondría Friedman, bueno, como es más competitivo, un maestro ineficiente sí hay posibilidad de sacarlo. Sí, se puede ir a la quiebra. Digamos, sí. Ahí los colegios, las universidades, los colleges, etcétera, tienen una clasificación. ¿Quién es la primera, la segunda, etcétera? Entonces, y por lo general los padres están muy bien informados de qué universidad es la que, digamos, tiene mejores prestaciones. Elige, de acuerdo a su presupuesto familiar, bueno, el hijo va a la mejor universidad posible de acuerdo a los recursos de la familia. Pero la gente sabe cuál es la universidad número 1, cuál es la tercera, la cuarta y la última. Ya saben que la última va a tener que hacer algo para inclusive sobrevivir. Y no puede inventar cualquier cosa, sino que tiene que entrar por un sistema, digamos, de evaluaciones, de investigar, digamos, la formación de sus profesores, etcétera. Eso en el fondo no es malo, es muy bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que la educación es un área social que también demanda muchos recursos. Por eso hay que estar muy atentos, digamos, a los resultados, porque el esfuerzo de la sociedad en la educación es enorme. Una nación pues está invirtiendo miles de millones de dólares en educación, pero si lo que está formando son personas, digamos, que no hablan otro idioma, que tienen deficiencias competicionales inclusive en la carrera en que se graduó, eso es dinero perdido. Entonces hay que estar atento. Eso yo creo que fue el mensaje de Friedman en el fondo, luchar por la excelencia educativa, ¿verdad? Y la excelencia educativa por lo general debería de ir de la mano con la eficiencia económica, porque la sociedad, no hay que olvidar, él como economista, él nunca ha olvidado, a pesar de su premio Nobel, nunca ha olvidado que la economía es un balance entre medios y fines. Si usted a la sociedad solamente le da fines y no vela por los medios, va a tener una sociedad, digamos, derechito para, digamos, la decadencia, y si hace lo contrario, también. Entonces hay que balancear una cosa y otra. O sea, el sistema educativo tiene que ser bueno, pero no puede derrochar dinero, porque entonces no se está haciendo nada. Eso yo creo que en el fondo lo que él proponía, y es lo que propondría cualquier economista. Negarse a eso es condenar a la juventud a tener un título, pero no tener una profesión. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante. Friedman se graduó en una buena universidad en New Jersey, pero no era así como que de las grandes universidades de la costa este, de la Ivy School, como llaman allá, Ivy League, como le dicen, pero él fue ascendiendo poco a poco y terminó, digamos, en una gran universidad como doctor y después como profesor, ¿no? O sea, el estudiante se abre camino y demuestra sus competencias. Eso es lo que la sociedad tiene que demostrar frente a lo que el Estado o la sociedad le otorgan en materia educativa, lo mismo que con la salud. Aquí en el Zulia ha habido una especie de intento de instrumentar las ideas estas de Friedman respecto a la educación y una parcial privatización con cupones y tal, que son las becas GEL. Uh-huh. ¿Qué tan cercanas son a las ideas de Friedman y qué tan eficientes han sido esos programas? Bueno, yo no he tenido... Yo le he dado clases a estudiantes de la beca, ¿verdad? Yo considero que para ellos deberían ver eso como una gran oportunidad en su vida, ¿verdad? Y sacarle el mayor provecho posible
a esa beca y a otras que tengan acceso, ya sea aquí o en el exterior, ¿verdad? Toda beca siempre implica una selección. No sé cómo funcionó el sistema de selección, porque el problema es que cuando se da algo gratis en forma masiva, tiende a menospreciarse. No sé por qué, bueno, debe ser la utilidad marginal, etcétera. Pero ocurre ese fenómeno y ese fenómeno no es bueno. O sea, el estudiante tiene que sentir de que si se esfuerza, sí va a tener un resultado. No sé si las becas él, porque el gobernador que tenemos ahorita parece que lo cambió, modificó el programa, etcétera, ¿verdad? Es una beca en instituciones, por ejemplo, la Universidad del Zulia, que es una institución pública, gratuita, qué sé yo, hasta qué punto hay que dar becas sobre una beca. O sea, es lo que, o sea, lo que yo no termino de compaginar, ¿verdad? ¿Será que estas creo que son aplicadas solo a las privadas? Creo que las públicas no reciben estas becas. Yo di clase a ¿en la Universidad del Zulia? Jóvenes, sí, que estaban en la, inclusive tenían la camisita, etcétera, ¿verdad? No estaba al tanto. Eso hay que dárselo básicamente al joven pobre, ese que dicen que no tiene recursos, que tenga la actitud. O sea, yo no sé si pueden tener la competencia. No es fácil, porque una persona, digamos, a esa escalafón social debe tener problemas, pero yo creo que lo importante es la actitud, o sea, las ganas, y que lo demuestre, cosa que no se está viendo digamos, en el ambiente, en gran parte del ambiente estudiantil, que parece que lo agarran con mucha ligereza, y ojo, esto se puede perder más temprano que tarde. Claro. ¿Por qué? Porque la educación demanda mucho dinero, es más, demanda yo creo que 3 veces más de lo que hay ahorita, debido a la situación que tenemos hoy en día. El personal docente calificado, ¿verdad? Tiene que ser bien remunerado, o sea, de tal manera de que se puede impartir la educación de la máxima calidad sin tener por detrás el prejuicio o el problema de sobrevivir. Claro. ¿Verdad? Entonces es un desafío grande que tiene la sociedad. Claro, Emanuel, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Bueno, pues me invito. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quienes habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80, y hoy nos vamos con un tema de El Canto del Loco y Amaya Montero, que se llama Puede Ser.